Hola, bienvenidos al vuelo de la abeja. En este programa tenemos un tema que es por demás interesante, un tema de actualidad mundial. Vamos a conversar con un especialista para tratar de analizar lo que sucede en la crisis política de los Estados Unidos. Nuestro invitado de hoy, Pedro Fernández Barbadillo, es escritor, periodista, escribe en diversos medios internacionales y además participa en el programa La Inmensa Minoría en el Toro TV, que se puede ver por YouTube desde nuestro país. Lo importante es que además él es autor de un libro fundamental para entender la crisis política norteamericana, que es Los Césares del Imperio Americano. Ahí tenemos la portada en la pantalla y vamos a ver un tráiler para que nos ponga en ambiente sobre el libro de Pedro Fernández Barbadillo. Estados Unidos es una república y es además una república federal, y ahí se lo creen. Bueno, si aceptamos que populista es alguien que enfrenta a la clase popular, al pueblo contra la clase dirigente, efectivamente Donald Trump no es el primer presidente, ni el segundo ni el tercero. En este sentido, yo creo que el primer presidente populista es Thomas Jefferson, lo que no quitaba que él fuese millonario y tuviese una gran finca. Y luego tenemos otros, pues como Theodore Roosevelt, que se presenta como abanderado del hombre de la calle frente a los grandes trusts, y de ahí también tenemos pues Reagan y hasta el mismo Obama. A mí me llama mucho la atención que desde George Bush padre los americanos han estado escogiendo presidentes que de alguna manera se presentan como personajes venidos de fuera del sistema, como outsiders. Tenemos el caso de Bill Clinton, que era gobernador de Arkansas, el estado más pobre de Estados Unidos. Luego tenemos el caso de Bush hijo, gobernador de Texas. El siguiente, pues por supuesto, Obama. Jesse Wickham, el primer presidente negro. Y ahora tenemos a Donald Trump. Por eso yo creo que es una equivocación que los demócratas estén presentando candidatos como Hillary Clinton y como Joe Biden, que son auténticos insiders, gente que ha vivido del sistema y dentro del sistema desde hace décadas. Esa es una presentación de Los Césares del Imperio Americano, el libro de Pedro Fernández Barbadillo, que nos acompaña hoy, a quien damos la bienvenida al vuelo de la abeja. Hola, muy buenas noches. Muchas gracias por invitarme a su programa, Luciano. Y aquí estoy, dispuesto a contestar a sus preguntas y ayudar un poco a sus oyentes a orientarnos en lo que está pasando en Estados Unidos, que también es difícil para aquellos a los que nos gusta la política norteamericana, los cambios que estamos viviendo ahora tan deprisa. Sí, sin duda tenemos tema de sobra para esta conversación. Sin embargo, yo quería hacer una pequeña digresión y salirnos por un momento del tema al inicio del programa, porque he visto un tuit que ha publicado usted sobre el tema del cambio climático que me ha llamado mucho la atención. Sabemos que ahora en España atraviesan una ola de frío, están cubiertos de nieve, lo vemos en las noticias, y usted pone en Twitter: ola histórica en España de frío y nevadas. ¿Se da por el cambio climático, por el calentamiento global o porque es enero y estamos en invierno? Habrá que encargar un informe de los de 1.000 euros el folio para saberlo, ¿no? Y luego habla sobre si estas nevadas son cosas del pasado, como se decía en el año 2001, y ahora vemos que la realidad es otra. Es decir, ¿qué está pasando con este cuento del cambio climático? ¿Cómo ve este asunto usted y cómo lo ve en España? Pues como usted decía, Luciano, es un cuento. Llevamos 20 años que se nos prometió, se nos anunció por parte de uno de estos calentólogos, como yo los llamo, uno de estos profesionales del clima, que siempre dicen lo mismo, que vamos a ir a peor, que va a ser más calor, que se acaba la nieve, que se acaban los inviernos, bueno, pues que la nieve iba a desaparecer y que los niños no iban a saber lo que era la nieve. Esto era un profesor británico y lo decía en marzo de 2000.
Mis hijos han nacido después de este anuncio catastrófico y, por supuesto, saben lo que es la nieve, saben el hielo y están un poco cansados, la verdad, porque desde el viernes por la tarde no podemos salir. Bueno, yo sí he salido a la calle, pero mi mujer, que tiene miedo a caerse por el hielo, y ellos pues no han salido. Bajamos, como están viendo ahí en las imágenes, pues bajamos el sábado por la mañana a tirarnos bolas de nieve, a hacer un muñeco y nos volvimos a casa. Y ahora el problema que tenemos aquí en Madrid y en toda la comarca circundante es que la nieve se está convirtiendo en hielo y encima se está cayendo desde los tejados. Acabo de leer una información de un hospital principal de Madrid que sostiene que la mitad de las urgencias que han ingresado en el día de hoy se han debido a roturas de huesos de manos, sobre todo pues, por la caída en la calle, por el hielo. Pues para muchos no deja de ser sorprendente. Nieva en invierno en España. ¡Qué cosas! Oiga, qué cosas, tremendo. Es como si ustedes dicen que, oiga, está nevando en los Andes en invierno. Pues es que nos habían hecho creer que esto era algo extraordinario. Y cada vez que se produce, porque no es tan extraordinario, nos dicen que es cosa del calentamiento global. Pase lo que pase, es calentamiento global. Y como ya cuesta mucho que la gente se trague el asunto del calentamiento, lo venden como cambio climático. Así que si no nieva, es cambio climático. Y si nieva, pues también es cambio climático. Porque nos dicen encima que son nevadas extraordinarias. Y bueno, tan extraordinarias que hubo una parecida hace 50 años. No es extraordinario esto que en invierno haga frío, que en verano haga calor. Oiga, el clima es inestable, el clima se mueve constantemente, lo saben muy bien en Perú, cada vez que aparecen estos fenómenos oceánicos del niño y Así la es. niña, y el hombre, la verdad, apenas puede hacer algo para influir en el clima. Nos creemos muy poderosos, sobre todo los occidentales, y no es así. O sea, Pero basta también, una galerna para que nos demuestre lo poco que podemos. también ha hecho usted un tuit muy divertido en el que dice que esa nevada de hace 50 años en Madrid fue culpa de Franco, seguramente. Seguramente fue culpa de Franco. Vamos, yo he llegado a leer tweets que hablaban de que Franco era muy malo porque nos había traído las centrales nucleares y eso, claro, producía problemas de cánceres, de radiación, de tratar los residuos nucleares que se tienen que enviar a Francia, porque ahí en Francia no tienen complejo con la energía nuclear. Y sin embargo, gracias a las centrales nucleares heredadas del franquismo, porque el primer gobernante socialista, Felipe González, paralizó completamente el plan para seguir construyendo más, bueno, pues gracias a estas centrales a que están funcionando casi al 100% de capacidad, pues el sistema eléctrico puede cubrir la demanda tan alta que hay estos días pues por las calefacciones y el frío que tenemos. Ahora, al parecer, por la vida que se da, Greta Thunberg y Al Gore, también es un gran negocio este asunto, ¿no? Por supuesto, es una inmensa industria que se ha puesto en marcha hace unos años y en la que están metidas pues, las Naciones Unidas, muchos gobiernos occidentales. Ahora, por desgracia, probablemente el gobierno de Estados Unidos, según ha dicho Joe Biden, pues también se va a incorporar otra vez a esta matraca del cambio climático y también en esto están infinidad de fundaciones de los muy, muy, muy ricos, de los Bill Gates, de los Soros, de los Ford, de los Benetton, que como ya saben ustedes, pues ahí los Benetton, todos estos, pues van a hacer obras de calidad con su dinero y que consiste muchas veces en decirles a los nacionales de Perú, de Chile, de Bolivia, de Ecuador, que no, que en las fincas que ellos se han comprado ahí, que no entren y que no las toquen, que ellos quieren tenerlo todo limpio y ordenadito para cuando vayan con sus jets privados a pasear por la Patagonia en este caso. Claro, y por supuesto con estos países de Latinoamérica se quiere imponer tratados internacionales que dejan nuestra soberanía de lado, ¿no? Y se pretende decir qué tenemos que hacer con nuestro territorio, supuestamente para resolver un problema que ellos han creado, pero en fin, ese ya es otro asunto que tal vez sería motivo de una posible entrevista posterior, pero vamos a nuestro tema, Pedro, si te parece, y hablamos hablar sobre los Estados Unidos. Muy bien.
Adelante, Luciano. Para que los que siguen a la abeja, nuestros amigos que ven nuestro programa puedan entender un poco y ubicarse, ¿cómo es el sistema político norteamericano? ¿Qué es esto que hay colegios electorales, electores, delegados, y que pasan las semanas y los meses y no se sabe quién ganó la elección? ¿Cómo funciona este asunto y por qué? Pues este sistema de elección es muy complejo, ciertamente, y muy largo, en parte porque se elabora a finales del siglo XVIII, cuando las comunicaciones pues, eran lo que eran, cuando ir desde Nueva York en la costa hasta dentro del mismo estado, hasta los Grandes Lagos, pues se podía tardar 2 semanas en carreta. Entonces, por eso tienen unos plazos tan prolongados. Y el segundo factor, que es muy importante y que entra dentro de lo que es la Constitución de Estados Unidos, que no lo tenemos ni en la Constitución española ni en la peruana, que son los distintos equilibrios entre las instituciones nacionales. Ahí se pretendía que el presidente de Estados Unidos no tuviese tanto poder como temían muchos de estos legisladores, de los padres fundadores. Y para eso tratan de que se elija a través de un sistema que vaya atenuando la vinculación del presidente con el pueblo. Como Estados Unidos es una república federal, la primera república federal moderna, pues intervienen en esta elección tanto los estados como el pueblo. ¿Y cómo lo hacen? Pues de esta manera que eligen primero los ciudadanos dentro de cada estado a los electores. Esto, como ya sabemos, pues es el primer martes después del primer lunes de noviembre. Y estos electores, un grupo determinado por estados, que son la suma de los diputados o representantes más que varía en función de la población, más los 2 senadores que tiene cada estado, estos electores se reúnen todos el mismo día, que ahora es el primer lunes después del segundo miércoles de diciembre, y votan a los candidatos. Hay una peculiaridad, y es que se reúnen en la capital de cada estado. Aquí vemos otro gesto de la desconfianza de los padres fundadores, de los constituyentes de Estados Unidos, respecto a la naturaleza humana y respecto a las amenazas que había contra el poder. ¿Por qué les obligan a reunirse en distintas capitales? Pues para evitar que, que todos, estando juntos pues en la capital federal o en otra ciudad, pues un candidato o el presidente que estuviese en el poder, pues mediante el soborno o mediante la amenaza consiguiese la reelección. Por eso se procede de esta manera de que están en las capitales. Bueno, entonces, en cada capital y en un día concreto, exacto, los electores emiten su voto. A su vez, cada estado envía a Washington DC una plica, un sobresellado con los resultados. Y entonces, en la sesión conjunta del nuevo Congreso, que ha sido el 6 de enero, cuando se han producido estos sospechosos incidentes en Washington, en una sesión conjunta presidida por el vicepresidente de Estados Unidos, que es el presidente del Senado, entre las pocas funciones que le da la Constitución está esta, pues él va abriendo los sobres y van contando los votos. ¿Quién es nombrado presidente y vicepresidente? Pues los que consiguen la mayoría absoluta de los votos emitidos por este colegio electoral. Y aquí no acaba el proceso y dura hasta el 20 de enero, en el que a mediodía cesa el presidente y unas horas más tarde pues toma posesión el presidente en la ceremonia de inauguración. Y este proceso era todavía más largo hasta el año 33, en que una enmienda acortó el plazo de toma de posesión, porque antes era el 4 de marzo. Es decir, teníamos las elecciones a principios de noviembre y el nuevo presidente juraba en marzo, con lo que pasaban 5 meses de interinato. Como ve, pues es un proceso largo, un proceso complejo, que bueno, a mí, hombre, yo como soy un monárquico tradicionalista, pues a mí estos procesos, estos protocolos, pues me gustan mucho. Y la verdad, hay que decir que el colegio electoral, pese a todas las pegas que le queramos encontrar, ha cumplido la función básica para la que fue constituido, fue creado,
pues sobre todo desde que hubo unos cambios en 1804. O sea, desde ese año hasta la actualidad, y son ya más de 2 siglos, en todas las ocasiones el colegio electoral ha elegido presidente y vicepresidente, salvo una ocasión. Nosotros que venimos de tradiciones políticas más, ¿cómo decirlo?, más quebradizas, pues no lo comprendemos, pero en Estados Unidos están muy orgullosos de este sistema y yo creo que pese a la insistencia de los progres en cambiarlo, no lo van a conseguir. Sí, claro, para otros sistemas republicanos como el nuestro resulta algo complicado y difícil de entender, pero es algo que funciona perfectamente, ¿no? Ahora, para ir entrando en materia de la situación actual, ¿cómo definiría usted a Donald Trump? ¿Quién es Donald Trump? ¿Qué cosa lo anima? Y otra cosa, ¿por qué lo odian tanto a Donald Trump? ¿Qué anima a Donald Trump? Es para mí un misterio. O sea, un señor que ha nacido en Nueva York, que es un neoyorquino típico, pues con 3 matrimonios, con mujeres despampanantes, sobre todo Melania Trump, que yo creo que es la primera dama más elegante que ha entrado en la Casa Blanca, pues desde Jackie Kennedy, pues que es empresario inmobiliario, que heredó parte de la fortuna de su padre y los contactos políticos de su padre en Nueva York, que son muy importantes. Bueno, de pronto este señor se nos descubre como un político, vamos a decir, popular y populista. Luego hablaremos de si es o no populista. Pero un político popular que se convierte en el portavoz de la clase trabajadora norteamericana, de los, como los calificó Hillary Clinton, de los despreciables, de lo que también se llama la basura blanca, la white trash, de los perdedores de la globalización. O sea, ¿por qué este señor Donald Trump se nos revela así? Pues yo todavía no lo sé, no lo entiendo y me gustaría que Trump escribiese sus memorias y nos lo contase porque será un proceso interesantísimo. ¿Por qué le odian? Era su segunda pregunta. Bueno, pues esto es muy sencillo de explicar. Le odian la clase dirigente, la oligarquía, la plutocracia. Creo que hay que definirla así, vista la capacidad de la riqueza inmensa que tienen pues, los Bezos, los Soros, los Gates. Y le odian porque, por un lado, les está estropeando los inmensos negocios que estos tienen con China, con la China comunista. China se está haciendo dueña de gran parte del mundo, sobre todo del mundo en vías de desarrollo, Sudamérica, África, está comprando inmensas fincas, tierras enormes donde cultivan comida que se llevan para ellos. En Europa está comprando instalaciones portuarias, más para trasladar sus productos desde China. De ahí es que se han convertido en la fábrica del mundo y se han convertido porque los gobiernos occidentales se lo han permitido. Entonces, ahí tenemos uno de los motivos por los que Donald Trump es odiado. Trump, en esta defensa de la clase trabajadora, ha impedido o ha frenado, porque no ha conseguido detenerlo, ha frenado la deslocalización de empresas y de actividades hacia China y otros países menores vinculados, como pueda ser Vietnam o similares. Y entonces ya ha conseguido que parte de estas industrias vuelvan a Estados Unidos y también que suba incluso el precio de la mano de obra de los menos cualificados, que esto es muy importante y no se destaca. O sea, Donald Trump se ha convertido en un verdadero presidente de la clase obrera. Y el segundo factor por el que le odian vamos a decir, los progresistas y los plutócratas es que ha discutido el discurso de lo políticamente correcto. O sea, este discurso que ahora consiste por ejemplo, en todos los discursos de género, de ideología de género, de transexualidad, de LGTBI y de fronteras abiertas, de favorecer la llamada multiculturalidad, que nos dicen es una cosa maravillosa, estupenda, fantástica, que ahí nos aprovechamos todos del conocimiento de los demás, que somos improvisadores. Bueno, la multiculturalidad es algo tan maravilloso que lo vemos los europeos en Francia, donde, y no le estoy exagerando, Luciano, todas las semanas hay ataques a comisarías en Francia, por parte de estos representantes de la multiculturalidad que no se integran en la sociedad francesa por diversos motivos y se entretienen
pues atacando comisarías y son pues a lo mejor descendientes de argelinos, de tunecinos o de caribeños de segunda o tercera generación. Y bueno, Claro, esto, o sí, dígame. matando ancianos en las iglesias, como pasó en Niza, ¿no es cierto? Y que el alcalde, También, como gran solución, cerró las iglesias, es decir, lograron lo que querían finalmente. sí, al final son las víctimas, las culpables de que haya unas personas maravillosas, que es el mensaje que se está transmitiendo por parte de esta casta, unas personas maravillosas que son los inmigrantes que a España nos llegan en patera, que son unas lanchas pequeñitas que sueltan unos barcos nodriza en mitad entre la costa africana y Canarias, y ellos mismos, las mismas mafias, llaman a salvamento marítimo o a ONGs para que den el aviso y los buques de la Armada y de Salvamento Marítimo españoles hagan de taxis, vayan a recogerlos y los lleven a Canarias. Bueno, pues es lo que está pasando en Europa, también es lo que estuvo pasando en Estados Unidos y es lo que explica este llamado populismo, se llama de manera despectiva, pues que en Estados Unidos ha sido Donald Trump, en España es Vox, en Italia es Salvini, es también Giorgia Meloni de Fratelli d'Italia, en Francia es el Frente Nacional de Marine Le Pen y otra serie de partidos. Explica también el Brexit de Gran Bretaña. Sí, y también cuando uno plantea estos temas y se habla del asunto del Deep State, el Estado profundo, que por otro lado no ha tenido ningún empacho en denunciar a Trump abiertamente, se dice que estamos cayendo en el espacio de los conspiranoicos, ¿no? Y creyendo en teorías de conspiración. ¿Hasta qué punto este asunto de QAnon y del Deep State es una realidad? Bueno, yo Quantum no sé muy bien lo que es y casi no quiero saberlo porque ya en este tipo de conspiraciones uno se pierde, vamos, más de que de conspiraciones, de teorías. Lo que sí es cierto es el Deep State, el Estado profundo. Ya lo denunció Eisenhower, como cito en mi libro, en su discurso de despedida en enero del año 61. O sea, hace justo 60 años el presidente Eisenhower advirtió a los norteamericanos que su democracia podía estar en peligro por la colusión de lo que se llamaba, él llamó el complejo militar industrial, que había ahí una conexión entre grandes industrias y la maquinaria del Estado norteamericano, en este caso lo militar, para pues, modificar, alterar el juego democrático e influir en los electores, en los ciudadanos, pues, a través de los medios de comunicación. Y estamos viendo que es lo que ha habido contra Donald Trump. Vamos a ver, el Estado profundo, esto sí que no es una teoría de la conspiración, Luciano. Yo me acuerdo que el New York Times publicó en 2018 una tribuna anónima, es decir, no iba firmada por nadie, de alguien que se presentaba como un miembro del gobierno de Donald Trump, un cargo medio, y que decía que él y otros miembros de su misma categoría, o sea, de segunda fila, o sea, de cierta importancia, formaban parte de la resistencia, así se definía, y aseguraba que su misión era bloquear al presidente de Estados Unidos, o sea, al presidente elegido democráticamente, para evitarle que hiciera locuras. Pero bueno, si esto no es una conspiración, yo no sé qué puede ser. O sea, un individuo que decía estar en el gobierno, nos decía que estaba boicoteando al presidente de los Estados Unidos. ¿Cuál es y esto lo publicaba el diario más importante del establishment, un diario progresista que en España, pues su corresponsal es el País, y supongo que en el Perú pues tendrá otro periódico equivalente. Pero la conclusión que uno saca es decir, bueno, es que da igual lo que voten los ciudadanos norteamericanos, o los ciudadanos alemanes, o los ciudadanos peruanos, pero tienen que tener el presidente que nosotros, que en este caso el Estado profundo, quiera. Y como han elegido a Trump, pues entonces durante 4 años lo han estado machacando con todo tipo de infamias. La infamia más grande pues ha sido que esta de que Trump era un agente ruso, de que había ganado las elecciones por manipulaciones ordenadas por Moscú
que incluso era un agente al servicio de Putin. Durante 4 años han estado de manera constante lastrando la presidencia de Trump, impidiéndole ejercer su mandato, y al final el propio Congreso de Estados Unidos lo ha absuelto. Pero daba igual. Entonces, sigue Ahora, esta mancha contra él. Dígame. pareciera que lo han captado a Pence, ¿no? Porque lo que ha sucedido con el vicepresidente es una cosa muy extraña también, que es difícil de entender y de creer lo que ha pasado. ¿Cómo lo calificamos a Pence? ¿Es un, es un traidor? ¿Qué cosa es Pence? No, vamos a ver, vamos a ver, yo escribí un artículo la semana pasada sobre todo lo que hemos visto en el Capitolio, y yo dije que sí, que había habido un golpe de Estado, y es este golpe que se dio contra Trump desde que salió elegido la noche de noviembre del 2016. Es que hubo invocaciones al colegio electoral para que no votase a Donald Trump. Entonces, mire usted, Luciano, qué casualidad que el mismo día de la sesión, Trump convocó una manifestación, y ahí estuvo muy imprudente, eso sí es una equivocación suya, y de pronto unas docenas de personas descolgadas de esa manifestación entran en el Capitolio, que es uno de los edificios más protegidos del mundo. Una corresponsal de la prensa española, de televisión española, la televisión pública, que se llama Almudena Ariza, escribió un tuit en el que decía que no le entraba en la cabeza cómo podía haber pasado esto, cuando dice: yo que he estado ahí, sé que esto es un búnker, que tienes que acreditarte de numerosas maneras para poder entrar. Y hemos estado viendo vídeos en los que los policías del Capitolio se retiran las vallas y dejan pasar a estos manifestantes. Y seguimos con las casualidades. Esta policía del Capitolio depende, por un lado, de Nancy Pelosi, demócrata archienemiga de Donald Trump, y por otro lado, de la alcaldesa de Washington, que también es demócrata. Siguen acumulándose las casualidades. La policía del Capitolio le rechazó la ayuda del gobierno federal unos días antes, porque ya se suponía que iba a haber incidentes. Bueno, ¿qué se ha Ahora, conseguido con esto? Sí, ¿qué se ha conseguido con esto, Luciano? Bueno, pues que esta sesión del Congreso de Estados Unidos, en la que ya se habían anunciado por parte de un centenar de diputados y por una docena de senadores republicanos que iban a impugnar las votaciones, pues que esto no se produjera. sí, ahora, estas coincidencias que estamos admitiendo que sean coincidencias, nos pueden hacer pensar que se ha tratado pues de una conspiración o de un evento de falsa bandera, ¿no? Lo que se llama de falsa bandera, y que en realidad han estado, como se dice, aunque no se prueba hasta ahora fehacientemente, la gente de Antifa y los del movimiento Black Lives Matter Black Lives Matter, sí. infiltrados, ¿no? Y es rarísimo lo que pasó con la policía, que lo vemos en los videos, que abren la puerta y retroceden, ¿no? Entonces, se ha configurado, usted lo acaba de decir, un golpe de Estado ese día. Bueno, yo más que, ya digo que el golpe de Estado, yo estoy convencido de que lo ha dado el Estado profundo desde el año 2016. Y este es el último episodio, que consistía en hundir el trumpismo. Más que a Trump, el trumpismo. O sea, hay que, por ejemplo, una escritora polaca, una periodista polaca, que ha escrito, hay que decirlo, libros muy meritorios contra el comunismo de la Unión Soviética, Anne Applebaum, que además ha sido premio Pulitzer, pues hace unos días le entrevistaron en un periódico español y dijo que, bueno, hemos acabado con Trump. Y Trump va a pasar el resto de su vida en los juzgados. Ahora hay que acabar con el trumpismo. Es decir, el progre, el oligarca, el globalista no perdona. A Trump le van a perseguir hasta el final. Y él aquí ha metido la pata, como digo, al hacer esta convocatoria, esta manifestación el mismo día. Si lo hubiese hecho la víspera, pues a saber qué habría pasado. Y es que ahora lo que se quiere es desprestigiar completamente este, vamos a llamar, movimiento trumpista.
A Trump le han votado como mínimo 75 millones de norteamericanos. Es una cifra descomunal. A Biden y a Harris dicen los que se lo quieran creer, que les han votado 81 millones. Pero a Trump le han votado 75 millones, un 17% más que en 2016. Más votos que a Bill Clinton, que a Barack Obama y que a Bush hijo. Bueno, esto no va a disolverse como un azucarillo en el agua, sobre todo porque las causas del nacimiento del movimiento, del trumpismo, van a seguir ahí. O sea, la discriminación hacia, vamos a decir, las clases trabajadoras y medias, el enfrentamiento de las dos costas contra el interior del país, lo que los progresistas llaman el flyover country, el país que se sobrevuela en avión, porque vas de Nueva York o de Washington o de Boston, pues a California y sobrevuelas pues ese territorio de Tennessee, de las Dakotas, de Colorado, de Texas, de Nevada, que no sabe muy bien para qué sirve y en el que viven unas personas con las que no quieres tener absolutamente nada en común porque te parecen eso, despreciables, machistas. Como dijo Obama, es gente que se abraza a su religión y a sus armas. Dice, bueno, este es el desprecio que tiene esta clase dirigente hacia el resto del país y esto no se va a curar, lo estamos viendo. O sea, Mario Vargas Llosa escribió hace unos días en la prensa española que la democracia está muy bien, pero que el pueblo tiene que votar también bien. O sea, votar a Trump es votar mal. Votar por ejemplo, a Salvini en Italia es votar mal. Entonces, votar a Ley y Justicia en Polonia es votar mal. Entonces, claro, pues estos señores que son tan listos, tan empoderados, tan inclusivos, tan solidarios, tan globalistas, tan ecologistas, pues nos tienen que explicar a los demás cómo votar. Y si nos equivocamos, Claro. pues nos tienen que corregir. Esa es la intolerancia de los tolerantes, ¿no? Que tienen que decirnos qué cosa hacer, cuándo hacerlo y cómo hacerlo. Pero hay una encuesta interesante del día de hoy en que los votantes estadounidenses que han votado por Trump, en un 80% dicen hoy en día que volverían a votar por él, ¿no? Y el porcentaje baja un poquito pensando en las próximas elecciones y en el 24, y creo que llega al 65%. Hay una analista peruana que ha escrito un artículo en un importante diario acá en el Perú que dice que ya no hablamos del republicanismo ni el Partido Republicano, sino que surge lo que usted llama el trumpismo, o ella habla de los patriotas, ¿no? Que estarían detrás de una nueva tendencia popular norteamericana, heredera de justamente de toda esta tradición de desprecio y de maltrato a esta clase trabajadora norteamericana. Lo que resulta muy interesante, ¿no? Porque es un movimiento de lo que se conoce como de derechas, pero que encarna la restitución de derechos y de una vida digna para todas estas personas. Es muy curioso lo que ha hecho Donald Trump, es una auténtica proeza, más que curioso, me he equivocado, la palabra exacta es proeza. O sea, hasta los años de Reagan, en los 80, el Partido Demócrata se había convertido por obra de Franklin Roosevelt, el presidente de los años 30 y 40, en el partido de las clases bajas, de los trabajadores, el partido más popular. Y eso se notaba en las elecciones a la Cámara de Representantes, porque ni Nixon, ni Eisenhower, ni Reagan, que habían sido elegidos con grandes mayorías, consiguieron hacerse con la Cámara de Representantes, porque ahí quedaba lo que se ha llamado la coalición del New Deal. Bueno, pues en los últimos 10, 12 años, el Partido Demócrata ha dejado de ser el partido de las clases trabajadoras. El partido, o sea, los Barack Obama, los Clinton, las Nancy Pelosi, lo que han hecho ha sido convertirlo en un partido antipático, en un partido adicto al capital y en un partido que más dedicado pues, a satisfacer o a comunicarse o a depender de las clases altas de Wall Street, de Hollywood, de las grandes empresas tecnológicas en cuidar a su base electoral. Por eso Donald Trump gana las elecciones de 2016, porque él consigue llevarse varios estados, Pensilvania, Michigan, Wisconsin, que habían votado a los demócratas pues desde el año 88, 84, 88, o sea, desde Reagan.
ahora que, y en estas últimas elecciones también ha conseguido lo mismo Donald Trump. Ha conseguido mantener y ampliar esa base popular que es la que le puede dar el éxito en las siguientes elecciones al Partido Republicano. Ahí entramos, como esta comentarista ha insinuado, en un momento apasionante en el que no sabemos si Trump va a intentar presentarse en las siguientes elecciones, o lo va a hacer su hija, según se comenta, y si lo va a hacer dentro del Partido Republicano o va a tratar de crear un tercer partido. Bueno, la verdad es que en Estados Unidos ha habido muchos terceros partidos, de los que hablo en mi libro, pero ninguno de ellos ha conseguido que su candidato sea presidente. Lo único que han conseguido ha sido debilitar al partido del que provenía esa, llamémosla, escisión, y beneficiar al otro partido. Eso, por ejemplo, el último caso fue el del empresario Ross Perot, que monta un partido contra el presidente Bush padre, y lo único que consigue, tiene muchos votos, creo que 12 millones de votos, pero lo único que consigue es que Bill Clinton gane las elecciones y llegue a la presidencia. Ahora bien, Ahora, sí, dígame. Sí, Luciano. Lo que pasa es que yo venía pensando también en el otro partido, en el Partido Demócrata. En el Partido Demócrata hay un sector más moderado que está siendo marginado y dejado de lado por grupos de izquierda más radicales que han tomado el control del partido. ¿Queda alguna opción para ellos o esto se convertirá en una tendencia irreversible hacia una posición cada vez más a la izquierda, quedando fuera de juego este sector moderado, digamos, de los demócratas, un poco al estilo de los antiguos demócratas? Pues este sector es cada vez más pequeño y desde luego está en minoría y yo creo que va a ser, hombre, no aniquilado, pero sí, digamos, va a ser totalmente apartado y puesto en obediencia, subordinado a este sector más de izquierda, que es un sector que ha nacido en las universidades de Estados Unidos, en la Ivy League, estos con sus feminismos, sus ideología de género, con su racismo institucional, los movimientos contra las estatuas, que ha habido pues, una cosa tremenda, incluso han atacado las estatuas de Colón, de Fray Junípero Serra. Bueno, estos demócratas son cada vez menos y yo supongo que acabarán saliendo o acabarán perdiendo el poder que les quede dentro del partido. Es muy curioso que las elecciones a la Cámara de Representantes los demócratas que esperaban ganar todavía más puestos, lo que han hecho ha sido perder una docena de escaños. O sea, de los 435 escaños que tiene la Cámara, la división es tan tajante entre los americanos que la Cámara está dividida prácticamente al 50%. Hay una pequeña ventaja de los demócratas, pero los republicanos no han perdido ni un solo escaño, sino que han ganado 12, lo que también para mí abona las sospechas del fraude electoral contra Donald Trump. Bueno, pues en las siguientes elecciones, que ya serán en 2022, en noviembre de 2022, las de mitad de mandato, ahí si los republicanos hacen una buena campaña, si digamos que Donald Trump mantiene a sus electores dentro del Partido Republicano y los candidatos tienen su aprobación, ahí los demócratas podrían perder las dos cámaras. Veremos qué pasa. Estamos en un momento muy interesante en el que el sistema de partidos en Estados Unidos, entre este bipartidismo imperfecto de demócratas y republicanos, que se han turnado en la presidencia, pues desde 1852. El primer presidente republicano es Lincoln, en 1860. Bueno, o sea, desde 1852 siempre ha habido un demócrata o un republicano. Bueno, ahora en estas circunstancias en que los demócratas dejan de ser el partido de las clases trabajadoras y medias y pasa a ser el partido de la casta, de la élite, de la plutocracia, y el partido republicano se está desmoronando internamente, vamos a ver cómo acaba, pues podría darse la situación que un tercer partido sustituyese al republicano y a la vez captase muchos votos del Partido Demócrata. Así podría ser que se llegaría a una especie de fusión
entre los demócratas y estos que decía usted, Luciano, de izquierdas, y los republicanos más adictos al turnismo con los demócratas, como la familia Bush, y surgiese un nuevo partido que podría ser partido populista, partido trumpista, si lo queremos llamar así. Pero si esto se produce, será un proceso muy largo que a lo mejor lleva toda la década. Claro, y ahí ya estamos en un terreno De especulaciones. de las especulaciones y veremos qué es lo que pasa, pero lo que sí es concreto es que el 20 tiene que haber un cambio de gobierno y se está diciendo mucho en las redes que va a pasar algo de acá al día 20. También es una especulación, pero ¿usted cree que pase algo así? ¿Que todavía tenga Trump algún as bajo la manga o surja alguna denuncia o los No, no, temas... ya no hay nada. Yo creo que ya no puede hacer nada absolutamente Trump. También nos estuvieron anunciando el abogado Giuliani y otra abogada, Sidney Powell, que iban a liberar el Kraken, que tenían pruebas irrefutables del fraude electoral. Y hombre, hemos visto indicios, hemos visto grabaciones, ¿tal? Pero no ha habido nada absolutamente definitivo. Y también todos los tribunales han rechazado las impugnaciones. Aquí tenemos otro de los defectos de Estados Unidos. Parece mentira que un país que envía naves a Marte tenga un sistema electoral tan defectuoso, porque a ninguno de los dos partidos le ha interesado cambiarlo. Pero no, Trump va a dejar la Casa Blanca el 20 de enero y yo lo único que espero es que haga un discurso de despedida que sea tan impresionante como el que hizo Eisenhower de denuncia en su caso, el caso de Trump, del Estado profundo y de las maquinaciones que ha tenido que soportar durante estos 4 años. ¿Le llaman populista? Pues mire, Luciano, es que hoy día populismo es un insulto, es una palabra que solo sirve para insultar. Como hace años, pues a los anticomunistas también nos insultaban llamándonos neonazis y en su momento, pues en España, en el franquismo, muchas buenas gentes llamaban comunistas a todo el que no era franquista. Bueno, pues populista es hoy otro insulto más, como también te pueden llamar fascista por decir que, por ejemplo, que el matrimonio es entre un hombre y una mujer o que los niños tienen derecho a un padre y una madre o que, claro, un Estado tiene la obligación de vigilar quiénes entran por sus fronteras. Bueno, pues eso, populismo es un insulto y nos tenemos que acostumbrar a que es un ejemplo de la impotencia de esta casta y de sus tropas de choque, que son los antifas, los Black Lives Matter y gente similares. En fin, bueno, esa es la realidad que nos ha tocado vivir. Veremos qué pasa en los próximos meses y años. Solamente me resta, Pedro, agradecerle por esta entrevista. Hemos comprendido mucho mejor lo que pasa en los Estados Unidos y yo estoy seguro que quienes siguen a la abeja van a disfrutar mucho de todo el conocimiento que usted nos ha regalado en esta entrevista y que deja muy claro el asunto. Lo comprometo a que en el futuro podamos volver a conversar porque este tema yo creo que tiene para rato y van a suceder más cosas. Sin duda no hay que ser muy agudo para darse cuenta que la crisis va a continuar y que estos poderosos no se van a quedar tan tranquilos con la situación. Yo le reitero el agradecimiento y sin duda va a captar muchos seguidores en el Perú luego de esta entrevista. Pues muchísimas gracias, Luciano. Yo estoy encantado de haber intervenido en el programa de la abeja y permítame añadir que simplemente darle la razón. Este sistema, la crisis en Estados Unidos se va a alargar mucho más tiempo. Ya están saliendo nombres del nuevo gobierno que ponen los pelos de punta. El secretario, no sé si creo que de Defensa que ha escogido Biden, pues es un señor que viene de la administración de Obama y que era partidario de atacar Siria durante la guerra civil provocada por Occidente, por otro lado, provocada, animada por Estados Unidos de Barack Obama. Y la vicepresidenta Kamala Harris, que puede que sea presidenta en muy poco tiempo, pues ya ha incluido en su equipo asesor a un financiero, a un ex ejecutivo de una de las grandes firmas de fondos de inversión de Estados Unidos. Es decir, Wall Street y la industria militar pues están tomando posiciones en el nuevo gobierno. Bueno, sí, realmente para poner los pelos de punta.
En fin, Pedro, muchas gracias. Le agradezco esta comunicación. Lamentablemente el programa ha llegado a su fin y solamente me resta también agradecerle a quienes nos siguen, invitarlos a que continúen conectados con La Abeja a través de nuestras redes sociales y en nuestro canal en YouTube, La Abeja TV, así como en nuestra página principal, laabeja.pe. Esto ha sido todo por hoy. Así llega a su fin, una vez más, el vuelo de la abeja.